Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Adferi. Ya está. No, ¿qué pasó? Ya estamos aquí con mi querido Ricardo Medina Calvario, presidente, le digo, de este Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, para la siempre interesante sección del medio ambiente. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Bien, ¿y tú, Jorge? Muy bien, mi qué bueno, Richard. Gracias. Gusto saludarte nuevamente. A Iván y a Daniel. Efectivamente, el tráfico estuvo hoy más pesado. Sí, ¿verdad? Yo creo que por lo segundo sentí día. Más peor que ayer, sí. Que yo pensaba que ayer. Que bueno, ayer ni salí, pero bueno. Bueno, pues fíjate que quiero tocar un tema que sale afortunadamente de la política, pero que al final se ve reflejado pues en políticas públicas. Hace un par de días salió en una revista que se llama Nature, en Estados Unidos, un trabajo que publicó la Universidad de Yale de Estados Unidos, junto con la Universidad McGill de Canadá, en el que se da a conocer algo que se ha manejado durante muchísimos años. Es una idea que se tiene y una pregunta que supuestamente se está contestando con este estudio acerca de la desaparición de la cultura maya. Se ha dicho durante mucho tiempo, o se ha preguntado más bien, cuáles fueron las causas de la desaparición, no total, porque todavía, por supuesto, hoy en día, sobre todo en México, hay gente que data de esta cultura ancestral, son descendientes, pero que a la vista de las construcciones, de la escritura, etcétera, que se tiene sobre esta cultura maya, pues la pregunta ha estado en el aire de cómo una cultura tan importante, tan grande, tan poderosa, de repente desapareció, casi como los dinosaurios. Con un poquito de historia, más o menos, se tiene fechado que la cultura maya tuvo su auge entre el año 250 antes de Cristo y 750 después de Cristo. Hay datos de que está entre el 750 antes de y ya la desaparición total hacia los años de la conquista española, pero la cultura floreciente madre está entre el 250 y 750, 250 antes de Cristo y 750 después de Cristo. Se extendió, como muchos lo sabemos, todo el sudeste mexicano, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, y se extendió hacia Guatemala, Belice, que por supuesto no existía esta delimitación geográfica, administrativa, pero bueno, El Salvador, Honduras, Belice principalmente, se extendió toda esta cultura. Grandes astrónomos, grandes matemáticos, a ellos se les debe dicen los que saben, la creación del cero, que ha permitido el desarrollo de las matemáticas, etcétera. Sin embargo, esta cultura tan importante, repito, de repente dan los datos de que desaparece, se abandonan las grandes ciudades que crearon y se fueron hacia otros lados. Sí, desperdigados, ¿no? Así es, y entonces en esta revista se da a conocer en estos días una investigación que duró mucho tiempo, en el que la deforestación, y este tema ya se traía desde hace mucho tiempo, la deforestación fue la causante de la desaparición. Y la deforestación por dos situaciones. Primero, derivado del crecimiento poblacional que tuvo esta cultura, pues empezó a deforestar la selva. Recordemos que toda esa parte de México y de ahora Centroamérica, pues es el tipo de vegetación de selva media, selva alta, perennifolia, que eso quiere decir que siempre está verde, llueve mucho, por supuesto.
Entonces la vegetación, si bien da muchos tipos de alimentos, derivado de la explosión demográfica, se empezó a deforestar grandes cantidades o áreas de selva, de bosque, y para dar paso a la agricultura, para darle alimentación a la cultura maya, derivado de esta explosión demográfica. Y la otra, que también ya se había estudiado, nosotros vemos, y mucha gente, y los turistas, porque también uno de repente es turista, se pregunta, estas grandes construcciones que nos dejaron, tienen un tez, un color blanquecino. Esto se debe principalmente a la utilización de yeso combinado con caliza, que es el famoso estuco. Las pirámides están revestidas por estuco. Y esto era su mezcla. Era su mezcla para poder realizar estas grandes obras arquitectónicas, pero que desde el punto de vista medioambiental también tenían un impacto importante, ya que la caliza más el yeso tenían que mezclarse a partir de calor, y ese calor provenía principalmente del carbón, y ese carbón principalmente provenía de los árboles que talaban los mayas para poder generar pues toda la cantidad de estuco que requerían. Entonces, por un lado, abrirle paso a la agricultura, por otro lado, abrirle paso a la arquitectura a través de la creación del estuco. Como todo ser humano eran depredadores. Efectivamente, entonces, derivado de la creciente población, insisto, que se dio, porque tenían de todo, era un terreno bastante fértil. Hoy en día, si uno va al sureste de la República, arroja semillas y crecen los árboles. Entonces, en este estudio se determinó, a partir de la datación, sobre todo de el lodo, vamos a llamarlo así, que está en los lagos, del cerumen que da las hojas, la corteza de los árboles. Se puede datar hoy en día más o menos cuándo bajó la cantidad de carbono que el suelo retiene. Y se dieron cuenta con este estudio que esa retención de carbono bajó considerablemente en este periodo, entre el 0 al 750 de nuestros días. Fue cuando drásticamente bajó la cantidad de retención de carbono y volvió a incrementarse a partir de este 750, 800, cuando la baja y la dejada de la población hacia otros lados, que dejaron las ciudades, y entonces el carbono, la retención, vuelve a incrementarse. Entonces, de acuerdo a estos especialistas de estas universidades, repito, una de Canadá y una de Estados Unidos, determinan que la deforestación fue la causante del colapso de la cultura maya, y que lo mandan a hoy en día, y que puede pasar lo mismo. Claro, aquí ya hay otra manera de explotar los bosques, etcétera. Entonces, la idea es tener un mejor manejo de nuestros recursos naturales para que no suceda una catástrofe como la que le sucedió a los mayas, y que esto del cambio climático y demás se ve reflejado en este sentido de que sin las condiciones adecuadas de manejo de los recursos, bueno, podamos tener una catástrofe humanitaria, y que, bueno, de alguna manera la estamos viviendo en dimensiones menores, porque bueno, el avance tecnológico ha hecho que se detengan en algunos casos las sequías, el manejo de los fertilizantes, etcétera, ahora de la cuestión genética. Entonces, bueno, se va deteniendo un poco el avance, el deterioro de los recursos naturales. Sin embargo, de acuerdo a la lectura de este documento, pues la idea es poner ahí el dedo en la llaga de que o aprovechamos sustentablemente los recursos, o sí puede suceder catástrofes como esta que le sucedió a los mayas. Oye, entonces me pareció muy interesante, sí, claro, porque lo podemos ver reflejado al
al presente esto que determinan los científicos. Hoy sería que la misma sabiduría del pueblo maya hizo que esta situación los llevó a tomar ellos la decisión de abandonar esas ciudades. Sí. Precisamente en la naturaleza se dan casos en algunos animales, o sea, en los que la creciente poblacional, sobre todo en algunos roedores, hacen que disminuyan la población ellos mismos para poder hacer sustentable su entorno. Pero digo, es con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. Vámonos a la fregada, vamos. Exactamente. En esto es uno de los remediación. Claro, es uno de los resultados de esta investigación, en el que se abandonaron las ciudades porque ya no eran sustentables, ya no se podía alimentar a la gente con los recursos que tenían, y entonces se tendió a una desaparición, y bueno, ahí quedaron las ciudades, pues tan así que la vegetación creció y se redescubrieron o se vieron muchos años después. Entonces, bueno, esto es algo importante. La humanidad, por supuesto, también tiende a la supervivencia, y la supervivencia de los más fuertes, ¿no? Y bueno, pues los expertos lo manejan de esta manera. Entonces, creo que es un punto importante. Ya se tomaban consultas desde aquellos tiempos, seguramente, como ahora han de haber hecho una consulta popular. Que bueno, esa es la parte de los mayas. Yo quisiera nada más ver, ojalá y gente que nos ve y nos escucha y pudiera trascender a sus amigos, a sus familiares y demás, el que, por ejemplo, ahora con la consulta que se quiere hacer, todo lo que he visto ha sido consulta social, política y de ingeniería. Pero uno de los temas fundamentales del desarrollo, por ejemplo, del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, es que el impacto ambiental que está causando, cómo se ha venido mitigando, cómo se ha venido manejando, para también tomar ese punto de referencia, porque nada más se habla. Y mira, finalmente yo creo que ya el gobierno entrante se ha dado cuenta de que no hay manera de poder hacer estas dos famosos aeropuertos, que la solución mejor, no ideal, es la del aeropuerto de Texcoco actual. Los pros son mayores que los contras, sin por supuesto dejar de lado todo lo malo que se hizo y todo lo malo que se puede dejar de hacer, con una buena revisión, con una buena metodología, con una buena contrastación de ideas. Claro. Pero de eso a tratar de manejar las cosas y salir adelante de algo que nada más era político, el que no va al aeropuerto, así como la reforma educativa. No va al aeropuerto porque no va al aeropuerto. Cuando te das cuenta que tiene que ir, entonces dices, bueno, hago una consulta. Y entonces fácilmente voy a decir, la gente estudiada que se puso a leer, por ahí leí en un periódico algo que decía que a partir de estos días, pues mucha gente, las librerías se van a saturar, porque seguramente la gente va a ir a comprar libros de mecánica de suelos, sí, claro, de aeronáutica, de aviación, pues para poder, de ingeniería, claro, para poder... de flujos turísticos a 50 años. Claro, formular una respuesta buena, técnica, sí, claro, respecto a si va o no el aeropuerto. Seguramente eso va a pasar. Dice sí, el señor presidente electo que esto no es una cuestión técnica, que es una cuestión de democracia participativa. Es que no, es una democracia. En la democracia, él ya ganó y él tiene que llevar a cabo los proyectos que considere mejores para el país. Pero aquí, creo yo, lo que quiere hacer es de alguna manera sumar el que, ¿saben qué? No, el aeropuerto va porque la gente así lo ha decidido y muy a nuestros pesares va. Y ya, quedó bien, porque hizo una democracia participativa. Yo quisiera preguntar por último que nos pregunte
si va el Tren Maya. Él dice que no se va a tocar ni un árbol, nada. Es lo que En aquí te iba a 1500 preguntar. kilómetros no se va a tocar un árbol, que se va a utilizar el derecho de vía, que mucho derecho de vía de ese, y que yo lo he visto, pues ya lo absorbió Ya se lo el comió, bosque, sí, así porque como los mayas, exacto. ya la Porque estaba en naturaleza desuso. creció. Está claro. Y entonces yo quisiera ver si no va a tocar La un selva árbol. recupera otra vez esos Entonces terrenos. yo pediría que nos pregunte si va o no el Tren Maya, Así si va es. o no la descentralización de las secretarías de Estado y el impacto ambiental que pueden causar, no nada más el impacto Exactamente. social. Sí, eso será un gran tema Que también nos para ti. ¿Por qué eso no nos los pregunta? ¿Cuál será ese impacto realmente De la descentralización también tiene impacto ambiental. Sí, claro. No nada más social, económico, etcétera, etcétera. Entonces, Todo. yo creo que, bueno, basta de esta simulación de democracia. Exactamente. Yo no le llamaría ni populismo, sino tratar de manejar una situación adversa para él y limpiarse y quedar inmaculado de que pues yo pregunté y vean, la gente contestó. Y esta es una decisión que somos adultos, que ya lo demostramos ahora que se votó por él, y entonces eso significa que ya somos adultos. Y no, él, por último, él dice que no somos ignorantes. Es que no le llamamos ignorante a la gente por no saber un tema tan técnico como el aeropuerto. Eso no es ser ignorante. Ni tonto. No. Menos. Claro que no. Yo quisiera confrontarme con él, si se pudiera. Vamos a hablar de impacto ambiental, de ordenamiento ecológico. ¿Es ignorante porque no sabe? Pues no, él es político. Claro. Que debe de saber de políticas públicas en general, por supuesto. De administración, O que hable contigo ¿no? de periodismo. Y que le digas, a ver, ¿cómo se le dice a O de producción. aparatito de Sí. producción? ¿O es ignorante por no saber eso? Pues no, Claro que entonces no. no. Cada quien a lo suyo. El decir que es un tema técnico y que no debería preguntársele a toda la gente no significa que le estamos diciendo ignorante a la gente. No. Pero él lo plantea así. Es que no somos ignorantes. El pueblo mexicano es muy sabio. Sabio, dice. Pues sí, pero eso no significa que sepa de aeropuertos. Pero bueno, Absolutamente no. espero que no nos pase lo que los mayas. Ese es el tema de hoy y ya nos saltamos a Sí, otro, pero es que dice es Carlos que va a ser innegable. un tren dejarlo. volador, dice, por eso no va. Puede ser que sea por encima de los árboles y no vaya a pasar a afectar nada, ¿no? Aún así, ¿no? Vaya. Todas las obras hoy en día, todas las obras Cada causan uno un de impacto nosotros ambiental. causamos un impacto ambiental, decíamos, simplemente respirando cada día, ¿no? Por supuesto. Entonces, esto es lo que pasó y es lo que va a pasar y pues seguiremos ahí informando a la gente. Ándale, Muchas dice gracias. Carlos Hernández aquí esta frase muy buena. Todos somos ignorantes, lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Una frase de Albert Einstein, muy Ad hoc. prudente, Claro. muy oportuna. Gracias, Muy bien. querido Carlos. Gracias. Al contrario, Jorge, querido gracias por el Richard. espacio. No, gracias a ti todos. por siempre aportar este interesantísimo punto de vista. Gracias, Víctor Tapia. Ahí anda por aquí mi querido Vic. Bienvenido allá desde Mexicali. Gracias, amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó.